Si no pudiste correr con los de a pie, ¿cómo podrás correr con los de a caballo? Qué buena y qué interesante pregunta, ¿verdad? Yo quiero decirte hoy que para mí es un placer poder hablar un poquito de un gran profeta del Señor. Un profeta, hermano, 600 y resto de años antes de Jesús. Un hombre que nos dio una lección tan linda en contra de la idolatría, en contra de las cuestiones necias de nuestro corazón, para enfocarnos a un Dios vivo, a un Dios maravilloso. Pero como humano que era, igual que nosotros, también tenía sus debilidades. Pero no debilidades para pecar, sino debilidades por lo que había alrededor. Te voy a explicar. Muchos de los que experimentaban en aquel tiempo la palabra de Dios, muchos no comprendían la vocación de un hombre de Dios, como en este tiempo. Muy pocos saben cómo tú le sirves al Señor y de qué formas tienes que arreglártela en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con el ministerio, con gente de afuera. Es pesada la carga. Claro que sí, muy pesada. Pero yo te quiero hablar de este hombre que tiene una queja inminente. Los proyectos humanos no coinciden muchas veces con los propósitos de Dios, porque para el hombre le son raros y extraños. Yo quiero darte una idea. La denuncia hacia la humanidad de su pecado. La demanda de Dios a través de ti para que le hables al pueblo no es nada bonito, no es nada gracioso. Es un asunto de temor a Dios para poderlo hacer. No podemos negar la verdad al mundo. Hay gente que te odia. Hay gente que no te quiere porque tú les predicas la verdad. Y cuando estas cosas pasan, psicológicamente nos afectamos muchas veces y decimos, Señor, ¿ahora cuál es el camino? Porque ciertamente hay gente que estorban a los propósitos del Señor. Hay gente que te estorba en el camino cuando tú emprendes el camino del Señor. Hay gente que no quiere oír la verdad. Hay gente que solo quiere oír lisonjas. Hay gente que solo quiere oír falacias. Pero la verdad no la quieren escuchar, porque esta le es dura. Jeremías, un hombre de Dios, por si alguno quiere buscarlo ahí en su Biblia, en el capítulo 12, en el verso 1 en adelante, él tiene una queja con Dios. Y la queja con Dios era porque él estaba entre sus hermanos. Y sus hermanos lo aborrecían por causa del llamamiento que Dios le había hecho. Había una indiferencia, como te puede estar pasando a ti en tu familia. Pueden haber tíos, hermanos, familiares, tus propios padres, porque tú elegiste el camino del Señor, porque tú elegiste santificar tu vida. Antes tomabas licor y ahora no lo tomas, porque alguien te habló del Evangelio. Alguien te hizo un llamado a seguir al Señor. Y por eso muchos se vienen en contra de esas personas que hoy le sirven al Señor. Si usted ve en el caso de la India y en esos lugares a donde la ley no ayuda al cristiano, a donde las leyes apoyan a los agresores, a donde los queman,
a donde ponen bombas en las iglesias para destruirlos porque no quieren oír la palabra del Señor. Yo quiero decirte, amado hermano, estamos empezando. Si hace 2000 años mataron a los profetas, mataron a los apóstoles, mataron a los cristianos, y después de eso, no hace muchos años atrás, 500, 600 años atrás, las persecuciones, las llamadas encrucijadas. Esto era para quitarle las posesiones a todos los que se llamaban cristianos. Y aunque no fueran cristianos, los acusaban como cristianos para matarlos. Era una ley legalizada para el mal de aquellos que vivían en una fe digna, en una fe maravillosa, en una fe en el Hijo de Dios, porque todo lo que es de Dios el diablo lo aborrece. Aquellas personas que se levantan en tu barrio en contra tuya por ser cristiano, quiero decirte, usadas por el diablo. Esos mismos falsos hermanos que están dentro de las congregaciones son usados por el mismo infierno para destruir tu ministerio, para destruir tu vida, para que tú seas menos y no desarrolles el potencial con el cual Dios te ha llamado. Porque Dios te llamó con un propósito y es para que prediques su palabra a tiempo y fuera también. Aleluya. Por dentro y por fuera. En la ciudad, en tu casa y en todo lugar. Ningún hombre de Dios que predique la verdad va a tener estrellas en el mundo. Ni va a ser galardonado por el mundo. Siempre va a existir el desprecio. Y esa es una señal segura de que eres un hijo de Dios. Esa es una señal segura de que los diablos no quieren verte, porque tú posees la unción del Señor Jesucristo. Y es ahí donde vamos. Es ahí donde estamos. Jeremías era de una familia sacerdotal que vivió en el pequeño pueblo de Anatot, cerca de Jerusalén. Como a 7 kilómetros más o menos en los años 650 antes de Cristo. Su vida comprende periodos muy deleitosos o distintos. Antes de él hubieron buenos reyes que estaban gobernando bien. Pero en el momento que él vino o que él nació en una condición devastada. Porque los reyes se habían vuelto a la idolatría, se habían vuelto al hurto, se habían vuelto al desorden espiritual de un pueblo que llevaba una balanza para ser diferente a las demás naciones. Estaba viviendo momentos difíciles, momentos en que Dios ya les estaba entregando al pueblo a los babilonios. Jeremías, hermano, todavía era joven, pero Dios lo estaba preparando porque los hermanos que vivían a su lado no querían nada con él. Él tenía visiones y tenía profecías y tenía buena palabra y por eso lo rechazaban. Tanto que el profeta, angustiado, empieza a clamarle al Señor. Aleluya. ¿Sabes qué dice el verso 1 del capítulo 12? Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Jeremías, hermano, en su conflicto emocional por el llamado que estaba teniendo, él mira que la gente es mala, que son groseros, son duros. Y sin embargo, hermanos, no tienen problemas. Cada cual hace lo que quiere.
Pero él no podía hacer lo mismo que ellos porque Dios lo había apartado. El verso 2 dice, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Porque todo lo que está a tu alrededor, amado hermano, y tú que me escuchas, todo lo que está a nuestro alrededor crece, se multiplica, pero viven una vida para Dios. ¿Están ellos con la unción del Señor? He visto iglesias donde usan payasos para alegrar el ambiente. Usan bailes para alegrar el ambiente. Usan estrategias humanas para alegrar el ambiente y para que las iglesias crezcan. Pero no te hablan de la verdad y del pecado. Hablar de la verdad significa fracaso. Yo miro a veces las iglesias que son pequeñas y vacías. ¿Por qué? Porque hay hombres que predican la verdad y buscan que la gente sea salva, no entretenerlas. Pero en este caso Jeremías, hermano, está en un pueblo a donde a él le aborrecen, no lo quieren, porque Dios trata con él. Dios trata con él y él en su queja dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo, arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. O sea, había un celo tremendo en Jeremías. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que moran en ella. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Ellos dijeron, ellos. Esa es la queja de Jeremías. Una queja sublime. Una queja, hermano, que tiene algo tremendo. Igual lo hacía el gran hombre de Dios, el que tenía el corazón de Dios. Llegó un momento de su locura que él dijo, pero ¿por qué prosperan los malos? Salmo 73:1. Vamos a leer varios versículos. Dice el verso 1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos, para con los limpios de corazón. Bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice el salmista, en cuanto a mí, para no meter a ningún otro, vea lo que dice el salmista. Casi se deslizaron mis pies. Casi me resbalé. Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes y viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas en su muerte. Pelean y disfrutan todas las cosas y no les importa si se mueren o no. Viven su vida. Guaro, drogas, derroche, promiscuidad. Hacen lo que quieran. Viven su vida como nada. Pero David dice, esta es mi causa, es por mí. Es por mi causa. Dice, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Aleluya. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se descubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran lo con crece los antojos del corazón. Y se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería.
Yo le pregunto, ¿qué persona rica tiene sus dificultades? Pero tú en una iglesia, cuando predicas la verdad, no se acuerdan que tú comes. No se acuerdan que tú tienes que pagar recibos de toda especie. Que tú necesitas la gasolina. Que tú necesitas reparar las cosas que se arruinan en un altar. A nadie le importa eso. Sin embargo, los ricos hacen lo que quieren, levantan edificios, compran aviones, andan en viajes. Nada les interesa. Pero tú que predicas el evangelio, pasas a veces con necesidades. Déjame decirte, amado hermano, es porque estás predicando la verdad. Es porque el diezmo no te interesa. Es porque la ofrenda mal dada por un hermano, una hermana, lo que sea, no te interesa. Es porque no te interesa andar viajando, ni hacer daño para tener más dinero. Es porque el Espíritu de Dios está en ti y te sostiene. Porque nunca te va a faltar el pan en tu casa. Porque nunca te va a faltar la provisión de Dios en tu casa y para con tus hijos. Aunque el mundo te cierre las puertas, aunque el mundo te cierre todo, déjame decirte, síguele predicando al Señor. Sigue predicando el reino de Dios y su nombre, que es sobre todo nombre. No importa que se mofen, no importa que te avasallen por lo que tú no tienes. ¿Sabe? Los apóstoles, hermanos, nunca tuvieron nada. Y eso es una reseña de que cada seguidor del Señor, en algunos casos, no voy a decirlo en todo porque hay pastores muy prosperados y predican la verdad. Hay pastores que tienen abundancia y predican la verdad. Pues gloria a Dios por ellos. Yo los bendigo. En cuanto a mí, como dijo el profeta David, mi queja, sigue predicando el evangelio. No te detengas. Hazlo a tiempo y fuera de tiempo, porque ese es el mensaje que el Señor nos ha regalado. Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. ¡Aleluya! Dios volverá a hacerlo de nuevo. Si el principio te ha costado, sigue ahí. Porque si no puedes caminar con los de a pie, ¿cómo podrás enfrentarte con los más grandes? Santo es el Señor. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Dicen los malos, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Montones de gente se explican eso. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano, he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Hermano, qué queja más tremenda. Porque a veces se nos embota la cabeza por lo que la gente dice, por lo que estoy pasando, cuando tú no tienes para pagar una factura. Cuando tú no tienes, hermano, por un equipo que no suena. Cuando tú ves que muchos hermanos llegan y ahora se meten en esa cosa de que para qué darle al pastor, no le den nada a esos que vayan a trabajar. ¿Sabe que el trabajo del pastor es el más caro del mundo entero? El trabajo pastoral
es un trabajo mayor que los psicólogos, mucho mayor que cualquier presidente del mundo, mucho mayor que cualquier doctor, aleluya, etcétera, etcétera. Porque Dios nos usa a nosotros como doctores. Cuando oramos por la gente, cuando la gente se sana de enfermedades, ¿qué médico puede hacer eso? Aleluya. Cuando tenemos que presidir a la gente, aleluya. ¿Qué presidente puede tener en armonía a un pueblo? Aleluya. Déjame decirte, Dios tiene grandes propósitos para ti y para mí. Los malvados, prósperos, son insolentes y arrogantes. Claro que sí, llámese mundano, llámese impío o llámese falso hermano, porque hay falsos hermanos en la iglesia. Y hay gente que llega a tu iglesia para hacerte daño y no se van. Ahí se quedan como un Datán, como un Abirán, como un Coré, para ver en qué momento tú caes, para ver en qué momento tú pierdes tu paciencia y pierdes la cultura. Pero el Señor dice que Él se acordará de ellos. Además dice, mueren así como viven libres de las perplejidades y el orgullo los adorna. Y la violencia es su ropaje en efecto, aleluya. Solo violencia. Quieren hacer daño, quieren perjudicar a los demás. Se inflan por su éxito inaudito, aleluya. Se burlan. Hablan maliciosa y arrogantemente. Qué tremendo, hermano, lo que el profeta está hablando aquí, el salmista, y dice, y hasta invaden el cielo con sus blasfemias. Hacen largas oraciones, oran para que usted caiga en el ministerio, oran para que usted fracase de su trabajo, de su labor, oran y se guiñen de orgullo y de vanidad, para que usted no cumpla sus propósitos. Dice, y cubren la tierra con calumnias. Esas blasfemias que llegan de parte de ellos para tu vida. Esas mentiras que el diablo los usa para que tú no prosperes, para hacerte desfallecer. Eran lo que tenía Jeremías a su alrededor. Un pequeño barrio, hermano, donde todos se conocían. Y creo que Jeremías conocía a todos los del barrio. Pero a él lo acechaban para hacerle daño. Los mismos hermanos. Los mismos de su nación. Los mismos de su propio barrio querían quitarlo porque él tenía algo que los demás no tenían. Por eso dice el verso 5 del capítulo 12 de Jeremías. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo lo harás en la espesura del Jordán? Ten en cuenta esto. Si en tu barrio no pudiste soportar y te botaron de tu lugar, vuelve a levantarte. Enfréntalos. Llevando la sangre de Cristo. Aleluya. Y la unción del Todopoderoso para derribar toda fortaleza, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento del Señor. Ellos necesitan saber que puedo correr con los de a pie y también puedo correr con los de a caballo, porque cosas mayores me esperan al cruzar el Jordán. Fieras del campo, aleluya.
Esa fiera, esos leones, esas hienas que están ahí. Pasaré a su lado y sabes que el Señor me cubrirá. El Señor me guardará porque Él es Dios. Los daños, dicen que te hicieron tus vecinos en Anatop. Los de a pie, significa, son pocos comparados con los que van a infligir los de Jerusalén. ¿Por qué, hermano? Si los pocos del barrio te hicieron claudicar de tu ministerio, ¿cómo vas a lograrlos con los que conocen supuestamente más filosofía y más argumentos? Con gente que desenvaina la espada para hacerte pedazos. ¿Sabe que Jeremías tenía que enfrentarse con los fariseos, con los sacerdotes? Él tenía que enfrentarse con el mismo rey. Aleluya. Si usted sigue leyendo, hermano, todos esos capítulos de Jeremías, usted se va a dar cuenta con qué se enfrentó Jeremías. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Porque ahí hay poder de Dios. Cuando vamos conociendo el proceso de los profetas, aleluya. Porque después que Jeremías terminó, Dios se le sale al encuentro. En el verso 5, cuando le dice, si no pudiste correr con los de a pie. Claro, Dios nos escucha. Señor, que me hace falta todo en mi casa y no tengo con qué pagar. Señor, que mira que fulano me hizo tanto daño. Señor, que mira que me hicieron esto, me hicieron lo otro. Yo no quiero ya continuar con el ministerio. No seas cobarde. No seas cobarde. Dile al diablo, sabes, me estás tendiendo trampa, pero Dios es mi proveedor. Dios es mi proveedor. Dios es el que me da las fuerzas. Dios es el que me da el aliento. Dios me da ventaja sobre toda cosa creada. Porque yo he sido enviado a hacer su voluntad. Y cuando tú haces la voluntad del Señor, déjame decirte que Dios siempre te va a cuidar. Aleluya. Alabanzas al Señor. Déjame decirte algo más. Dios tiene grandes propósitos. ¿Sabes qué dice? ¿Qué le dice el Señor en el verso 6? Porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No los creas. Cuando bien te hablaren, o sea que a veces vienen a nuestras vidas con palabras lisonjeras para irte a divulgar y a comentar con los demás. Se acercan a ti con falacias. Ten cuidado de ellos. No los oigas, dice el Señor, no los oigas. No les creas. Por eso el salmista dice, extraño he sido para mis hermanos. Hablando del Salmo 69:8. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Escucha bien, te lo voy a volver a repetir por si acaso. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Cuando yo te hablo de mis hermanos, no te voy a hablar solamente de los carnales o de vida sanguínea, de los que están dentro de la iglesia. Esos que salen del culto a criticarte, que se reúnen allá solas para comentar. Esos que van de casa en casa, hablando mal del pastor, hablando mal de la pastora, hablando mal de la esposa o del esposo.
Que el Señor los reprenda. Además dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Esto mismo lo dijo Juan 7:5. No creían en el Señor Jesús. A él lo despreciaron. Cuando hablare amigablemente, no les crean, porque 7 abominaciones hay en sus corazones. Proverbios 26:25. Dice, cuando hablare amigablemente, o te hablaren amigablemente, no les creáis, porque 7 abominaciones hay en sus corazones. Qué tremendo es esto, hermano, prepárate, porque esto no se ha acabado todavía. Esto comienza. Si a Jesús lo crucificaron, imagínate lo que harán con nosotros. Pero debemos mantener nuestra fe. Dice, esa fe que una vez nos fue dada. No podemos venderla ni negociar con ella. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra del Señor. Dice el salmista en el capítulo 73, Salmo 73:16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Cómo voy a entender estas cosas? Fue un trabajo arduo. El verso 17 dice, hasta que entrando en el santuario. Muchas veces se nos pierde el santuario a nosotros, amados, por tanta confusión que hay en nuestros corazones. Porque a veces no tenemos salida, somos humanos. Pero sabes una cosa, cuando regresamos al altar de Dios, al santuario de Dios, ese que tú tienes en tu cuarto, ese que tú tienes en tu casa, ese que tú tienes allá en el monte, en el lugar secreto tuyo, ese lugar que tienes en la iglesia apartado para ti. Cuando entres en el santuario, comprendí el fin de ellos. Hasta ahí comprendí el fin de ellos. El verso 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Porque cuando Dios te habla, Dios te penetra tu corazón. ¿Me estás entendiendo, amado? Yo sé que muchos están pasando por estos momentos difíciles. Momentos donde tu palabra ya no tiene cabida en la vida de las personas. A donde te quieren ver muerto. A donde te quieren ver muertos, aleluya. A donde ya no cabe tu palabra, aleluya. Por eso dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aleluya. A veces somos como animales, perdemos la razón. Pero sabes que Dios te levanta el ánimo y vuelve a ti. Aleluya. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Aleluya, santo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Solamente tú, Señor. No deseamos nada fuera de la... Necesitamos caminar en la obediencia del Señor. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No temas, porque he aquí los que se alegran de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dios destruirá a todo aquel que se aparta de él para hacer el mal. Pero en cuanto a mí vuelve la queja.
El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza para contar con sus obras. Aleluya. Yo te digo, amado, vuelve. No temas de los que te hacen daño. ¿Sabes qué? Eso pasará. Hoy los verás y mañana no los verás, porque serán como el tamo que arrebata el viento. Nunca más pasarán. El propósito de Dios, hermano, es que tú te levantes, que tú te restaures, que tú vivas conforme al propósito de Dios. Esta es una invitación para que seas poderoso. No vendas la verdad. No te apartes para irte con los malos. Haz la justicia. Haz un buen juicio en tu vida y Dios te amará. Quiero orar por ti, amado hermano, y pedirle a Dios que te dé fortaleza si estás pasando esta crisis. Dios nos hace más que vencedores. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido, Señor, que le des aliento a cada hermano, Señor, a cada persona que está oyendo este mensaje, para que no claudique en los tiempos difíciles, que siga predicando el Evangelio a tiempo y fuera del tiempo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre. Bendícelos y guárdalos por amor a ti. Amén.